El profeta José Smith fue cuestionado en muchas ocasiones, tanto por miembros de la Iglesia como por opositores a la misma, respecto a cómo sucedió el proceso de la traducción que dio origen al Libro de Mormón. Durante una conferencia de la Iglesia, Hyrum, el hermano del profeta, le pidió que explicara a la congregación los detalles de la salida a luz del Libro de Mormón, a lo que el profeta respondió que no era conveniente relatar estas cosas. En este episodio revisaremos algunos aspectos relacionados con el proceso de la traducción de las planchas al Libro de Mormón, y lo haremos desde la perspectiva de quienes presenciaron de primera mano el proceso junto con el profeta. Este es el episodio número 16. ¡Comenzamos! Los miembros de la Iglesia sabemos que a la salida a la luz del Libro de Mormón la acompañaron una serie de eventos milagrosos y de naturaleza completamente espiritual, empezando con la aparición del ángel Moroni hasta los eventos que culminaron con la publicación del libro. Como es propio de cada milagro, resultaría inútil reconstruir los eventos de manera que tenga sentido lógico según la manera de pensar de los hombres. Esta es quizá la primera y más importante dificultad que las personas enfrentamos al tratar de simplificar los acontecimientos de conformidad con nuestras creencias o con nuestras propias condiciones. La explicación más clara dada por el profeta es que el Libro de Mormón salió a la luz por el don y poder de Dios. Por lo tanto, quiero dejar en claro que aunque me remitiré a fuentes históricas, tratar de explicar el proceso exacto que se llevó a cabo durante tal o cual momento de la traducción sería imposible. Además de que las habilidades espirituales de José Smith para reconocer la revelación se fueron agudizando conforme el proceso tomaba lugar. Debemos entender que el profeta fue llamado para ser un vidente y un revelador. Por lo tanto, el entendimiento del proceso está completa y absolutamente fuera de mi alcance, y sería como pedirle a Moisés que nos explicara exactamente cómo hizo para abrir el mar. La educación del profeta José Smith era limitada, y aunque sabía leer y escribir, no tenía las cualidades académicas necesarias para traducir de un idioma a otro. De hecho, no sabía otro idioma además del inglés. Su esposa Emma y otros solían enfatizar esta limitación del profeta como testimonio fehaciente de la veracidad del Libro de Mormón. José Smith mismo sostuvo que él jamás habría producido una obra de tal complejidad. Por eso, en todo momento, él siempre atribuyó el resultado de la obra al don y al poder de Dios y al de nadie más. La falta de interés en el profeta por dar detalles exactos del proceso llevaron a muchos a creer que no se trataba más que de una farsa, un producto de su imaginación, y muchos, hasta el día de hoy, continúan juzgando al Libro de Mormón por el hombre que lo sacó a la luz y no por el mensaje que lleva en su interior. Por el don y el poder de Dios. En un análisis cuidadoso de la sección 3 de Doctrina y Convenios, descubrimos que el don al que José Smith se refería era el poder que Dios le había dado de ver cosas que otros no podían ver. Por lo tanto, él era un vidente. Las palabras de Amón en el capítulo 8 de Mosía nos ayudan a entender todavía mejor a qué podría haberse referido exactamente con el poder de ver. Cito: «Puedo de seguro decirte, oh rey, de un hombre que puede traducir los anales, pues él tiene algo con lo que puede mirar y traducir todos los anales que son de fecha antigua, y es un don de Dios, y las cosas se llaman intérpretes, y nadie puede mirar en ellos, a menos que le sea mandado, no sea que busque lo que no debe, y así perezca. Y a quien se le manda mirar en ellos, a ese se le llama vidente». Fin de la cita. Como acabamos de leer, el vidente no solo tiene una capacidad espiritual desarrollada para percibir la realidad presente, pasada o futura, de una manera que la mente natural no puede hacerlo, sino que además posee objetos físicos que sirven como medios a través de los cuales el vidente puede ver, interpretar y revelar la verdad. ¿Cómo se aplicó esta verdad al profeta José Smith? ¿Y cuáles eran esos objetos físicos que lo constituyeron como un vidente moderno?
La idea más básica que se encuentra en todos los registros es que José dictaba a un escriba lo que veía por medio del don de Dios. Si hemos de entender que este poder estuvo en un principio representado en un objeto físico, entonces sabemos que dicho objeto fueron las piedras del vidente. Y aquí hago un paréntesis. Es natural que de inmediato surjan dudas y escepticismo cuando se hace referencia a las piedras del vidente. Pero hemos de entender que otros profetas también se han valido de medios físicos para dirigir el poder de Dios. Por ejemplo, Moisés con su cayado o el manto de Elías dejado a Eliseo. En febrero de 1828, José y Emma iniciaron la traducción del registro. Hasta la primavera de ese mismo año, José ya había dictado cerca de un tercio del libro de ley. Poco antes de su muerte, Emma explicó que durante esos meses ella estuvo escribiendo día tras día, sentada en una pequeña mesa en Harmony. Emma dijo que José nunca tuvo ningún otro documento para apoyarse, ya que ella lo hubiera visto claramente, porque estaba sentado a la mesa cerca de ella. Aunque era una participante activa en la escena que ocurría, relató Emma, y estaba presente durante la traducción de las planchas, es maravilloso para mí, una obra y un prodigio, tanto como para todos los demás. Fin de la cita. Martin Harris fue el segundo escriba de José. Se unió a él en el proceso en abril de 1828. Él se refirió más al proceso de la traducción. Igual que Emma, Martin se sentó a la mesa cerca de José y escribió las palabras que el profeta dictaba. Martin también hizo saber que las planchas estaban sobre la mesa, envueltas en un mantel de tela. Martin solía decir que su parte consistía en escribir las palabras que salían de la boca del profeta. Sabiendo, como todos lo hacían, que José no era capaz de dictar una obra tan compleja, Martin se maravillaba de la fluidez con la que José Smith dictaba. Oliver Cowdery fue el tercer escriba. Oliver estuvo involucrado en el proyecto desde abril hasta finales de junio de 1829. Durante ese periodo, Oliver Cowdery escribió casi la totalidad del manuscrito original del Libro de Mormón. Se sabe que a finales de junio, Oliver recibió apoyo de otros 2 escribas, que no se identifican completamente, pero parece ser que fueron John y Christian Whitmer. Como Amón explicara en el Libro de Mormón, los escribas de José mencionan 2 tipos de artefactos empleados en el proceso: los intérpretes, en ocasiones también identificados como gafas o anteojos, y las piedras. El profeta explicó que Moroni, junto con las planchas, también le entregó un artefacto que contenía 2 piedras, a los que José se refirió como gafas o anteojos. Los testigos describieron estas gafas como 2 piedras transparentes unidas por 2 aros. Estos artefactos no tenían la intención de ser usados como se usan los lentes convencionales, debido a que no tenían los aditamentos que se unen a las orejas, y además de que tampoco se colocaban sobre el tabique de la nariz. Martin Harris dijo que estos intérpretes eran de aproximadamente 8 pulgadas de largo, y Oliver Cowdery las describió como 2 piedras transparentes en forma de anteojos, a través de los cuales el traductor miraba los grabados, después de lo cual colocaba su cabeza en un sombrero y entonces la interpretación fluía a su mente. En 1831, Oliver declaró bajo juramento que José Smith había encontrado junto con las planchas del cual tradujo el Libro de Mormón 2 piedras transparentes que tenían la apariencia de cristal, unidas en 2 aros de plata, y que al ver a través de ellos tenía capacidad de traducir al inglés los caracteres grabados en egipcio reformado. Oliver explicó además que al ver a través de estos anteojos podía dictar la traducción a otro que se sentaba a su lado. Usando la terminología bíblica del Antiguo Testamento, José Smith y otros cercanos a él empezaron luego a referirse a estos anteojos con el término más apropiado de Urim y Tumim. Pero usando la terminología del Libro de Mormón, también se referían a ellos como intérpretes, y es muy probable que estos sean los mismos intérpretes que Mosía tenía en el Libro de Mormón.
Martin Harris, durante su tiempo, vio que José Smith utilizó el Urim y Tumim, pero además también vio que utilizaba piedras comunes. Martin dice que en ocasiones utilizaba solo una piedra para traducir de manera más conveniente. Martin fue muy específico en su explicación al decir que la traducción correcta aparecía sobre la piedra y que José la dictaba en voz alta para que él, Martin Harris, pudiera escribirla. Cuando terminaba, decía en voz alta, escrito. Si la oración se escribía correctamente, las palabras desaparecían de la piedra y la siguiente aparecía en su lugar. Si no se escribía correctamente, continuaba siendo mostrada hasta que se corrigiera. El sombrero es otro elemento que aparece en los registros de los escribas. Sin embargo, el sombrero como tal nunca fue un medio a través del cual José tradujera el registro. Igual que la mesa sobre la que se apoyaban, el sombrero servía como una herramienta utilitaria, por medio del cual José podía bloquear la luz del día, a fin de poder distinguir mejor los escritos que aparecían sobre la piedra del vidente. David Widmer, uno de los 3 testigos del Libro de Mormón, explicó en varias ocasiones que José colocaba la piedra dentro del sombrero y de vez en cuando se veía en la necesidad de bloquear la luz por completo con su cara, a fin de ver con mayor claridad los escritos en la piedra. La explicación de este proceso concuerda perfectamente con la profecía en Alma 37:23, que dice, cito, «Prepararé para mi siervo una piedra que brillará en las tinieblas hasta dar luz». Fin de la cita. Para contestar a las críticas de que José había escrito el Libro de Mormón con ayuda de otros textos, Emma solía decir que su esposo se sentaba enfrente del escriba, con la cabeza sumergida en el sombrero, con la piedra en su interior, dictando hora tras hora, sin que hubiera nada que se interpusiera entre ellos. Los testigos afirmaban que, al igual que la liaona, sobre la que aparecían escrituras de cuando en cuando, el don de José funcionaba conforme a la diligencia y obediencia que éste le daba. David Widmer dijo que las piedras del vidente solo funcionaban cuando José era humilde y tenía los sentimientos apropiados respecto a todos los demás. Muchos estamos familiarizados con el incidente narrado por David Widmer, en el que José tuvo un desacuerdo con Emma, y aún con cierta molestia, José subió para continuar con la traducción. Entonces, viendo que no le era posible traducir ni una sola sílaba, el profeta descubrió que el don le había sido retirado momentáneamente. Pensando en esto, José salió de la habitación y se dirigió al huerto, y estuvo suplicando perdón al Señor por aproximadamente 1 hora, después de lo cual se levantó, volvió donde estaba Emma y le suplicó el perdón a ella. Entonces pudo regresar con Oliver Cowdery y reanudar con la traducción, tras lo cual las palabras empezaron a aparecer nuevamente sobre la piedra. Gracias por acompañarme en este episodio del podcast. No olvides suscribirte y compartir para que la familia de nuestro podcast siga creciendo. En el próximo episodio hablaremos respecto a las mujeres y su papel en el proceso de la traducción y salida a luz del Libro de Mormón. Mientras tanto, hasta la próxima.